Buenos días, jóvenes. El tema de hoy, la normativa del verbo, primera parte. Antes de ello vamos a recordar qué es el verbo. El verbo viene a ser aquella palabra que indica acción o estado. También tienes que considerar que hay formas personales del verbo, que son los tiempos verbales conjugados, y las formas no personales o también llamadas verboides, que son el infinitivo, el participio y el gerundio. Las formas personales son aquellos verbos que vamos a conjugarlos respetando sus respectivos accidentes gramaticales. Y los verboides son los que no tienen ningún accidente gramatical. El verbo también presenta forma simple porque está considerado con un solo verbo, y también presenta formas compuestas porque está constituido por dos verbos, el verbo haber más el participio, o también mediante una perífrasis verbal donde están unidos dos o más verbos que van a funcionar como si fuera uno. Y también tenemos locuciones verbales, que son expresiones con verbos y otras palabras que funcionan como verbos. También quiero que tengas presente que existen verbos regulares e irregulares. Saben muy bien que los verbos irregulares son los que cambian su lexema o sus desinencias o ambos al ser conjugados. Es decir, no van a aceptar o va a haber una alteración al conjugar de acuerdo a los paradigmas verbales de las terminaciones ar, er, ir. ¿Qué es una conjugación? Las conjugaciones verbales son las distintas terminaciones que tiene un verbo en infinitivo, y existen tres conjugaciones verbales. La primera conjugación son todos los verbos que tienen infinitivo terminado en ar. La segunda conjugación, todos los verbos que tienen infinitivo terminado en er. Y la tercera conjugación, todos los verbos que tienen su terminación en el infinitivo ir. También les estoy dando los paradigmas verbales o los modelos verbales del modo indicativo. Amar, del modo indicativo temer y del modo indicativo partir. Quiere decir que cuando yo conjugue cualquiera de estas tres terminaciones, por ejemplo, en la primera terminación ar puede ser amar, cantar, en la segunda temer, leer, en la tercera partir, reír, etc. Entonces, si aceptan este modelo, este paradigma, van a ser verbos regulares, pero si hubiera alguna variación, pues sería un verbo irregular. Esto para yo indicarles referente a la normativa verbal. En la normativa verbal, es decir, las normas que vamos a considerar en cuanto al uso del verbo, como primero tenemos los verbos terminados en cuar. Cualquier verbo terminado en cuar tengo que conjugarlo de acuerdo al modelo averiguar y actuar. La segunda normativa es referente al uso del pretérito perfecto. Este pretérito perfecto es uno de los tiempos que nos va a indicar una acción pasada, pero muy próxima al presente. Es decir, es una acción muy cercana al hoy. Y la forma correcta es, por ejemplo, hoy he estudiado mucho. Y es incorrecto decir ayer he estudiado mucho. Lo correcto sería ayer estudié mucho. Entonces tenemos que tener en cuenta el uso correcto del pretérito perfecto. La tercera norma me indica el uso del gerundio. Ustedes saben que el gerundio son las terminaciones ando, yendo y tiene una función adverbial. Por ejemplo, pasa la vida llorando. Tengo mi verbo pasa y mi adverbio llorando. Pero si estuviera presente un verbo auxiliar, se va a unir para formar una perífrasis verbal, como por ejemplo, está llorando su desdicha. Donde está va a funcionar como verbo auxiliar y llorando va a ser el gerundio. Ahora, el uso del gerundio en función al adjetivo, tengo que considerar lo siguiente. Por ejemplo, digo, encontré en una caja conteniendo joyas. Es incorrecto usar ese gerundio de esa forma. Lo correcto sería,
encontré en una caja que contenía joyas. Entonces tenemos que usar el gerundio en función al adjetivo en forma correcta. También considera que el gerundio puede indicar una acción anterior o simultánea a la acción del verbo, pero no posterior. Por ejemplo, lo correcto es: estudiando más cada día lograrás tu ingreso a la universidad. O también: estudia escuchando música. Pero es incorrecto decir robaron la joyería atrapándolos minutos más tarde. La cuarta norma me indica acerca del régimen del verbo. Existen verbos que exigen un complemento preposicional determinado para completar su sentido oracional. Por ejemplo, equivaler a, el infinitivo, equivaler y la preposición a. Entonces, al conjugarlo sería: tu silencio equivale a una confesión. Igual, carecer de, esa tesis carece de argumentación. Y así sucesivamente. Tienes ahí algunos ejercicios para que puedas ir practicando. Eso es todo. Gracias.